Muy buenas noches, muchísimas gracias Elsa y Marco. Deportes, vamos a hablar de la psicología deportiva, en realidad un tema tan atrapante y que bueno, nos va a faltar tiempo seguramente, pero trajimos aquí a la psicóloga deportiva Romina Bogado para ir hablando de algunos tips que tienen que ver particularmente no solo con edades formativas, sino también con aquellos deportistas que van camino al profesionalismo. ¿Cómo te va, Romina? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Hugo, y muy buenas noches a la audiencia. Vamos a arrancar desde las bases, de las formativas. ¿Es importante la psicología deportiva en chicos que están, por ejemplo, en las primeras etapas, dando los primeros pasos en el deporte como forma de recreación? Yo creo que es fundamental y es una de las etapas donde más tenemos que estar, ¿no? Ujú. ¿Cuáles son, por lo menos en tu trabajo allí en Villa San Martín, los principales inconvenientes o problemas que te encontrás en niños bueno, que te consultan y que vos estás observando allí? Bueno, principalmente tenemos que entender que el aprendizaje no es lineal, ¿sí? Que no es un camino allanado y que no es que voy por una bicisenda donde no hay gente, ¿no? Entonces tenemos que pensar que el aprendizaje, o sea, aprender a jugar un deporte, a practicar un deporte, requiere de cierto esfuerzo, de cierta práctica, ¿no? Y ahí nos encontramos por ahí con el primer dilema, que es si tengo un talento innato o el entrenamiento y el esfuerzo que tengo que realizar para llegar a algo, Ujú. ¿no? ¿Y ahí qué papel cumplen los padres? Porque ayer hablábamos, por ejemplo, con Hugo Camisasca, que es entrenador de inferiores de básquet, y yo le decía que por ahí desde el amor el padre comete algún error, el hecho de tu hijo hizo un triple y publicarlo en las redes sociales y eso termina siendo una presión porque el nene quiere conformar al padre y no hacer un triple, hacer dos o tres. ¿Qué papel juegan los padres en las formativas? Bueno, los papás jugamos un rol fundamental claramente, ¿no? Porque tenemos, ¿no? La posibilidad de justamente somos los que decidimos a la hora de llevar a un niño, a un joven que se inicie deportivamente, ¿no? Y nosotros somos los que tenemos claro qué queremos con eso, si buscamos que ese niño se divierta, socialice, se integre, o si estamos buscando un futuro campeón, ¿no? Entonces, desde ese inicio ya la realidad es que somos los papás los que decidimos y los que elegimos por ese niño en ese momento, ¿sí? Y en esa edad aparecen frustraciones, en una edad, digo, entre 6 y 14 años. Sí, claramente que la frustración está presente desde mucho antes, ¿no? Nosotros tenemos comprensión acerca de que la frustración es una emoción que se genera a partir de que no se consigan no se consiga lo que estamos buscando, ¿no? O sea, la no satisfacción del deseo nos lleva a sentir frustración, enojo, malestar, ¿sí? Y eso lo sentimos desde los primeros momentos de la vida, ¿sí? Lo que pasa, o lo que suele pasar, es que hacemos un mal entendimiento acerca de lo que es el error o la falla, ¿sí? Ajá. Cuando un niño se inicia a caminar, cuando aprendemos las primeras lecciones de nuestra vida, por lo general lo hacemos gracias al intento y al fallar y a volverlo a hacer, ¿no? Y festejamos muchas veces, ¿no? Esto de, bueno, vamos, te felicito, hacelo de nuevo, probá. Pero una vez que los chicos se escolarizan, tenemos como una cuestión ya negativa del error y entonces tendemos a castigar el error, ¿sí? Ujú. Y entonces ahí las personas, lo que suele pasar es que no quieren exponerse, ¿sí? O no quieren aceptar nuevos desafíos porque temen a cometer errores, Ujú. ¿sí? Y ese es uno de los las más grandes dificultades que tenemos para aprender. O sea, la manera de aprender es equivocándonos. El error es parte del proceso. Exactamente, es la oportunidad que tenemos para hacerlo de nuevo, para corregirlo, para analizarlo, para intentarlo nuevamente, ¿sí? ¿Y la aceptación del error se trabaja en edades formativas o ya en un poco más grande, ya cuando el chico está compitiendo y camino a ser profesional, un deportista profesional? Claramente yo creo que se debe trabajar desde las primeras experiencias de la vida, porque permanentemente nos enfrentamos a la dificultad, al desafío, a la incertidumbre, a lo desconocido, Ujú. ¿sí? La vida misma nos enfrenta permanentemente a situaciones a resolver. Todo el Ujú. tiempo tenemos que estar tomando decisiones y muchas de esas decisiones son sobre aspectos que no sabemos o desconocemos y eso nos genera claramente cierto temor, ¿sí? Pero si vemos el error como una mancha, como un estigma, terminamos
claramente limitando nuestra capacidad de aprendizaje, ¿sí? Es por eso que las personas mayores tienen miedo o no les gusta aprender cosas nuevas, ¿sí? O no se sienten tan aptas. Y en realidad es por esta cuestión de exponerse ante el error, ¿sí? Los chicos por ahí todavía no tienen esa cuestión tan marcada de sentir que si lo hacen mal, los papás los van a dejar de querer o está mal equivocarse, ¿sí? Pero después cuando empezamos a marcar los errores y solamente validamos los resultados y no el proceso o el esfuerzo, ahí es donde tendemos a perder esa capacidad de querer ir por más o desafiarnos, ¿no? Y por último, Romina, esto de validar los resultados y que del error es parte del proceso, tenemos muchos ejemplos de deportistas de alto rendimiento que han tocado el cielo con las manos, deportivamente hablando, digo, Phelps, el nadador, bueno, un montón de deportistas que han, más allá de esto, de igual manera han caído en depresión, como que pusieron todas las energías en el deporte, lograron el objetivo y no están llenos. ¿Esto tiene un motivo? Ahí, digo, no desde los cimientos no se trabajó mentalmente y sigue en lo físico y lo técnico, ¿o a qué atribuís? Bueno, todas esas personas que vos mencionás, ¿no? Son claramente personas que se destacan o que son muy exitosas, ¿no? Las investigaciones dicen que ese tipo de personas justamente son las personas que no temen al error o al equivocarse y que siempre van por más, ¿sí? Pero claramente está que nuestra vida, como decimos, todo el tiempo nos exige más. Entonces, puede pasar que también esas personas en algún momento se sientan vulnerables y puedan caer en alguna dificultad como esto que decís de la depresión o el sentirse que no están completos. Un placer realmente, Romina, muchísimas gracias. Siempre queda corto el tiempo, seguramente te vamos a volver a invitar porque la psicología deportiva y particularmente en etapas formativas ya hay clubes como Villa San Martín, donde trabajás, y otros clubes que están utilizando la neurociencia en los niños, y eso está muy bueno, ¿no? Sí, claramente va hoy... formando futuros, más allá de deportistas o no, futuros ciudadanos. Sí, hoy las neurociencias nos brindan muchos conocimientos y derribamos muchos mitos gracias a justamente hablar sobre la flexibilidad, sobre la plasticidad cerebral y la posibilidad de crear y desarrollarnos hasta donde nosotros consideremos que es posible. Muchísimas gracias, Romina, un placer. Muchísimas gracias a vos, Gus. Muy bien, la licenciada en realidad es psicóloga deportiva, ¿no? Romina Bogado está trabajando en Villa San Martín y hablábamos un poco de las etapas formativas, pero también de aquellos deportistas de alto rendimiento. Es un tema que se ha ido tomando primero en el profesionalismo, hoy ya es común también y comienza ya a utilizarse en divisiones inferiores y en todos los clubes el hecho de que el deportista o el ser humano no solo es cuerpo, también es mente, no solo es técnica, también tiene que estar bien de la cabeza para ser un deportista o una persona completa. Dialogábamos con Romina Bogado, entonces psicóloga deportiva, aquí en este segmento deportivo. Continúan ustedes con más información. Lo mejor del deporte fue presentado por Habitat. Llena tu casa de buenos momentos. Habitat, con gotitas livianas.